Cordial saludo, mi nombre es Nayibe Carolina Acevedo Moncada. El día de hoy vamos a platicar sobre los protocolos MSS y MMI. Para ello hemos dividido el tema en 5 partes. Iniciamos con la cintura escapular, que compete a la parte anatómica del hombro, la clavícula y articulaciones acromioclaviculares. Los factores técnicos son kilovoltaje, más o menos se manejan entre 70 y 80 kilovoltios para obtener imágenes de alta calidad. En miliamperios por segundo se usa un rango de entre 10 a 20 miliamperios por segundo. El tiempo de exposición se ajusta según la densidad del área a evaluar y el tiempo de receptor de imagen utilizado. Las variables geométricas son la distancia foco-receptor de imagen, que se maneja en este caso de 100. La distancia objeto-receptor se minimiza para reducir la magnificación y la distorsión de la imagen. El ángulo de las de rayos se ajusta según las proyecciones específicas que se desea obtener. En las proyecciones estándar tenemos proyección antero-posterior AP de hombro. Se utiliza para evaluar la estructura ósea de la cintura escapular, incluyendo la escápula, la clavícula y el húmero proximal. ¿Cómo podemos denotar ahí? En las proyecciones estándar también tenemos la lateral, que se utiliza para evaluar la relación entre los huesos y la alineación de la cintura escapular. La proyección oblicua se utiliza para evaluar la estructura ósea y las articulaciones de la cintura escapular desde diferentes ángulos. La proyección de articulación acromioclavicular se utiliza para evaluar la articulación entre la clavícula, el acromion de la escápula. Los criterios de evaluación de la imagen radiológica son la densidad ósea, se evalúa la densidad de los huesos y se busca detectar posibles lesiones o patologías. La alineación ósea, se evalúa la alineación de los huesos y se busca detectar posibles fracturas o luxaciones. Las articulaciones evalúan la integridad de ellas y se busca detectar posibles lesiones o patologías. En el espacio articular se evalúa el espacio entre los huesos en las articulaciones y se busca detectar posibles signos de artritis y otras patologías. A continuación, le doy paso a mi compañera para continuar con esta maravillosa explicación. Cordial saludo, mi nombre es Andrea Santamaría. El día de hoy les hablaré sobre miembro superior, puño o muñeca, mano, dedos de la mano, proyección estándar. Factores técnicos. El kilovoltaje se utiliza un rango de 50 a 60 kb para obtener imágenes de alta calidad de los huesos y tejidos blandos de la mano y la muñeca. El miliamperaje MA se ajusta según la densidad del área a evaluar. Generalmente se utiliza un rango de 5 a 10 MA. Tiempo de exposición se ajusta según la densidad del área a evaluar y el tipo de receptor de imagen utilizado. Variables geométricas. Tenemos distancia, foco, receptor de imagen, DFRI. Se recomienda una distancia de 100 a 110 centímetros para obtener imágenes de calidad. La distancia objeto receptor se minimiza para reducir la magnificación y la distorsión de la imagen. El ángulo de haz de rayos X se ajusta según la proyección específica que se desee obtener. Proyección estándar. La proyección estándar antero-posterior se utiliza para evaluar la estructura ósea de la mano y la muñeca. La proyección lateral se utiliza para evaluar la relación entre los huesos y la alineación de la mano y la muñeca. La proyección oblicua se utiliza para evaluar la estructura ósea y las articulaciones de la mano y la muñeca desde diferentes ángulos. Criterios de evaluación radiológica. La densidad ósea se evalúa la densidad de los huesos y se busca destacar posibles lesiones o patologías. La alineación ósea se evalúa la alineación de los huesos y se busca detectar posibles fracturas o luxaciones. Las articulaciones se evalúa la integridad de la articulación y se busca detectar posibles lesiones patológicas o patologías, perdón, y los tejidos blandos se evalúa la presencia de posibles lesiones o patologías en los tejidos blandos.
Radiografía de miembro superior, húmero, codo y antebrazo, proyecciones estándar. Proyecciones estándar para esta radiografía son AP y lateral. Radiografía de húmero AP, lateral, codo AP y codo lateral, antebrazo AP y antebrazo lateral. El kilovoltaje que utiliza para estas radiografías, para radiografía de húmero, codo y antebrazo, es de 50 a 70. Este se ajusta según el tamaño del paciente y el equipo, y el miliamperaje por segundos que se utiliza para estas tres radiografías está entre 5 y 10. También se ajusta según el tamaño del paciente y el equipo. La distancia foco-detector de la imagen es de 100 centímetros, 40 pulgadas. El tamaño del chasis debe estar entre 30 por 35 centímetros, 12 por 14 pulgadas, dependiendo del tamaño del paciente. Y en radiografía de húmero es preferible que el paciente esté de pie si la condición del paciente lo permite. Y en radiografía de codo y antebrazo, el paciente debe estar sentado al lado de la mesa. La incidencia del rayo central para la radiografía de húmero AP y lateral debe incidir perpendicularmente al centro del húmero a nivel del punto medio entre el hombro y el codo. Y para la incidencia del rayo central de codo y AP y lateral debe incidir perpendicularmente en el punto medio de la articulación del codo y en la lateral aproximadamente 2 centímetros distal al epicóndilo. Y en la radiografía de antebrazo AP y lateral, la incidencia del rayo central debe incidir perpendicularmente al punto medio del antebrazo. Algunos criterios de evaluación para la radiografía de húmero AP es que en la imagen se deben ver las dos articulaciones, hombro y codo, y se debe visualizar la epitróclea y el epicóndilo sin rotación, la cabeza del húmero. El troquín debe aparecer entre la cabeza humeral y el troquítero. Y en la lateral, la imagen debe incluir las dos articulaciones de hombro y codo, la epitróclea y el epicóndilo deben estar superexpuestos. Algunos criterios de evaluación para el codo AP es que debe observarse el espacio articular entre el húmero, el cúbito y el radio. Y en la lateral, el codo debe estar flexionado de 90 grados. Y en la radiografía de antebrazo AP, la imagen debe incluir el codo y la muñeca. Y en la lateral, igual, debe incluir el codo y la muñeca. En la radiografía, en la proyección lateral, el extremo distal del cúbito y del radio deben estar superexpuestos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lizeth Caterina Peñola Rondón y hoy vengo a hablarles acerca de la estructura del fémur. Entonces, las proyecciones para el rayos X de fémur está la proyección anteroposterior, que es cuando el paciente está acostado boca arriba o de cúbito supino sobre la mesa. Proyección lateral, que es cuando el paciente debe girarse sobre el lado afectado colocándose en decúbito lateral, así como lo muestra acá la imagen. Rayos X de rodilla, la proyección anteroposterior, cuando el paciente está de cúbito supino sobre la mesa o de pie en bipedestación. Y la proyección lateral es cuando el paciente está de cúbito lateral sobre el lado afectado, así como lo muestra acá esta imagen. Rayos X de pierna, entonces proyección AP, posición del paciente de cúbito supino sobre la mesa, así como lo muestra acá. Y la proyección lateral es que la pierna, para obtener una vista de perfil de los huesos de la pierna, la tibia y peronea, así como los tejidos blandos y las articulaciones que lo rodean. Cuello de pie o tobillo. Entonces, la proyección AP, el paciente se posiciona sobre el lado, debe tener apoyado el pie sobre la mesa con los dedos apuntando hacia arriba y el rayo central dirigido de adelante hacia atrás a través del centro de la articulación del tobillo. Rayos X lateral de tobillo se realiza en proyección lateral para obtener una vista completa de la articulación y se pueden evaluar la presencia de fracturas, dislocaciones o inflamación. Radiografía de pie.
Proyección AP. El paciente se acuesta en posición de cúbito supino sobre la camilla con la superficie plantar del pie apoyada firmemente sobre el receptor de la imagen o el chasis. Y la proyección lateral, el paciente se ubica, debe colocar el pie acostado o tumbado sobre la mesa, sobre el lado afectado hacia el detector, manteniendo el pie perpendicular al suelo y perpendicular al detectar con el talón completo y el área del tobillo visible, así como lo muestra acá la imagen. Y ya, muchas gracias. Hola, buen día, mi nombre es Ana Maldonado y el día de hoy vamos a hablar acerca de proyecciones adicionales en hombro, puño, muñeca, rodilla y pie. Proyección adicional de hombro, proyección lateral. El paciente está en una posición oblicua anterior con el lado afectado apoyado en el chasis. Se rota el cuerpo de 45 a 60 grados hasta obtener la escápula en posición lateral. El brazo afectado descansa a lo largo del cuerpo flexionado con la mano en el abdomen según la tolerancia del paciente. Los kilovoltios serían de 70 a 75, los miliamperios de 12 a 20 miliamperios y la distancia foco detector sería de 100 a 110 centímetros. Incidencia del rayo central. El rayo central es perpendicular dirigido al centro de la articulación escapulohumeral entrando a nivel de la escápula lateral. El chasis debe tener una medida de 20 a 30 centímetros. La imagen resultante proyectada es en forma de Y con una superposición de acromion y coracoides con la cabeza humeral. Los criterios de evaluación son la superposición adecuada de las estructuras y visualización clara de la posición de la cabeza humeral para identificar alguna luxación o fractura. Proyección de muñeca. Proyección de muñeca 45 grados. Para esta proyección la mano debe estar girada en 45 grados sobre la mesa permitiendo ver claramente el trapecio y el escafoides. Los kilovoltios son de 55 a 65, los miliamperios de 3 a 5 y la distancia fotodetector de 100 centímetros. Incidencia del rayo central. Sería de forma perpendicular dirigido al centro de la articulación radiocarpiana que está a nivel de la línea media de la muñeca. El chasis debe tener un tamaño de 18 a 24 centímetros y en la imagen resultante se debe observar claramente el trapecio y el escafoides. Los criterios de evaluación serían que se observen claramente los huesos carpianos, radio distal, cúbito distal y bases de los metacarpianos, trapecio y escafoides con reducción de la superposición carpiana. Proyección de rodilla. Proyección de rodilla lateral. Para esta proyección el paciente debe estar en decúbito lateral sobre la mesa con el lado afectado en contacto con el chasis, la rodilla flexionada a unos 20-30 grados y el miembro opuesto se coloca por detrás o se eleva. Los kilovoltios serían de 60 a 75, los miliamperios de 8 a 10 y la distancia foco detector de 100 a 110. La incidencia del rayo central está angulado de 5 a 7 grados cefálico que va dirigido al espacio articular femorotibial. El chasis debe tener una medida de 20 por 30 centímetros y en la imagen resultante se debe observar el fémur distal, tibia proximal, rótula y espacio femoropateral. En los criterios de evaluación se espera que la rótula en perfil lateral y la visualización sea de una forma clara, ya que permitan ver fácilmente la articulación femoropateral. Proyección de pie. Proyección de pie lateral. El paciente debe estar ubicado en forma lateral sobre la mesa con el lado afectado apoyado en el chasis. Los kilovoltios serían de 60 a 70 kilovoltios, los miliamperios de 4 a 8 y la distancia foco detector sería de 100 a 110. La distancia del rayo central sería de forma perpendicular al detector dirigido de 1 a 2 centímetros distal al maléolo medial, atravesando el calcáneo. El chasis debe tener una medida de 18 por 24 y en la imagen resultante se espera observar el calcáneo, el astrálago y también que se aprecie la parte del tarso del tobillo. En los criterios de evaluación se espera que la visualización sea clara.